Dios te bendiga. ¿Sabes por qué la ira de Dios cae sobre el pueblo de Israel en este tiempo? Este pastor nos dice todo y nos revela verdades con datos que ninguna otra persona se ha atrevido a revelar. Veamos el video prestando mucha atención. ¿Qué es lo que ha pasado hace unos días? ¿Cómo es posible que una nación tan poderosa militarmente hablando, que se considera el segundo ejército más poderoso de la tierra, un país que es indestructible, porque dicho sea de paso, todos los que han intentado destruirlos han desaparecido, todos los imperios han desaparecido, una nación tan pequeña que es más pequeña que Galicia, que la comunidad de Galicia? ¿Cómo es posible que hace unos días ante el mundo ha hecho el ridículo? El mundo se pregunta, ¿qué ha sucedido? Si nosotros como cristianos, simplemente cuando hablemos entre nosotros, o yo en este caso como pastor desde un púlpito, digo exactamente lo mismo que dicen los políticos, los militares, los periodistas, pues no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos la Biblia y tenemos que tener una visión diferente de los acontecimientos. Yo quiero que ustedes se den cuenta de que esta no es la primera vez que ocurre en el pueblo de Israel, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el cielo. Cuando en este pueblo ocurren cosas, tenemos que abrir los ojos, porque Israel no es un país normal y corriente. Israel no puede cometer errores que otras naciones cometen. Israel no puede cometer algunos pecados que para la sociedad hoy en día son normales y todo el mundo los hace. Israel es algo diferente. Israel no puede permitirse el lujo de darle lugar y de aprobar leyes antibíblicas, porque todo eso se les va a volver siempre en su contra. Israel fue escogida por Dios para ser luz entre las naciones, para marcar una diferencia, para ir en contra de la corriente. Y el peor error es que Israel pierda su identidad y quiera parecerse a Europa o quiera parecerse a los americanos y quieran tener un estilo de vida tan abierto y tan democrático y tan liberal que al fin y al cabo muchas personas cuando van allí se quedan sorprendidos diciendo, ¿pero este es el Estado de Israel? Algunos pensaban que aquí todos eran creyentes, que leían la Biblia, que oraban, y es un país donde hay un libertinaje tremendo. Es un país donde se están haciendo una serie de cosas terribles que están trayendo estas consecuencias. Y esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha terminado. Porque aunque ahora los políticos y los militares de Israel están pensando seriamente borrar de la faz de la tierra la franja de Gaza, aunque lo hicieran, el problema sigue estando. Porque el problema de Israel no son los palestinos. El problema de Israel no es ese ejército tremendamente poderoso que está arriba en el sur del Líbano llamado Hezbollah, que hace años presumen de tener 150.000 cohetes, pero no estos cohetitos o estos misiles que lanzan desde la franja de Gaza, entre comillas, caseros, que por supuesto hacen mucho daño y viajan unos cuantos kilómetros, sino misiles en todo el sentido de la palabra, porque Hezbollah no son 4 matados que están allí haciendo el tonto, sino es un ejército financiado por Rusia y por Irán. Y tienen armamento tremendamente sofisticado que puede tumbar a cualquier país cuando quieran. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio. Hay pecados que las naciones cometen, que no digo que los puedan cometer, pero que no sufren ni a corto ni a largo plazo, parece nada, pero el pueblo de Israel no se puede permitir ciertos y determinados lujos. No puede cometer ciertos y determinados pecados porque tienen que ser luz a las naciones y tienen que ser diferentes a todos los pueblos. Y cuando pierden su identidad, cuando quieren apoyar colectivos que no tienen por qué apoyarlos, cuando van en contra de las palabras de Dios para caerle bien al mundo, para que el mundo diga, bueno, no son tan cerrados los judíos, son permisivos, permiten esto, permiten aquello, es una democracia abierta, hay libertad de culto, se pueden hacer todo tipo de manifestaciones. Cuando quieren ser como las demás naciones, abren una puerta terrible que se les vuelve en su contra.
Este grupo de Hamás que atacó al Estado de Israel, que por cierto, Hamás es una palabra árabe, que es el nombre de un partido político en Israel, de un partido terrorista. Hamás significa violencia. Fíjate ya el nombre, ¿no? Si tuviéramos en España un partido político que se llamara el Partido de los Violentos, ¿no? Imagínate, ¿no? Tenemos bueno, iba a decir, no lo voy a decir, iba a decir, tenemos el partido de los tontos, de los ignorantes, de los ciegos, pero no lo voy a decir. Tenemos unas imágenes muy breves, antes de ponerlas, tienen que estar muy, muy atentos. Se grabaron con un teléfono móvil, con un celular. Son imágenes de una fiesta que se llevó a cabo en el Negev, en el sur de Israel. Permítame decirles una serie de cosas. Hace unos días se celebró el día más sagrado en el calendario religioso judío, el famoso día del Yom Kippur, el día en el que se para el país, el día de ayuno, el día de oración, el día en el que todos, creyentes o no, piden perdón a Dios por sus pecados, porque era el día en el que entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios en el lugar santísimo y luego salía y le daba la bendición a todo el pueblo, la famosa bendición sacerdotal que muchos de ustedes ya conocen. Ese día del Yom Kippur, un día sagrado, un día solemne, un día en el que no hay tráfico, no hay aviones, no hay nada. Es un día para estar en recogimiento, para estar meditando, porque aparte algunos rabinos dicen que es el día en el que Dios juzga el mundo, el día en el que te tienes que poner en línea con Dios, en sintonía con Dios, pedirle perdón al que hayas ofendido, devolver lo que has robado, perdonar las deudas, etcétera, etcétera. El día en el que está todo el mundo en sus casas en recogimiento, ¿verdad? Ese día un grupo de religiosos fueron a la ciudad de Tel Aviv a montar una sinagoga pública para invitar a la gente a orar, a ponerse de rodilla en las plazas y orar a Dios, leyendo una serie de textos, haciendo una serie de oraciones. Para sorpresa de ellos, por primera vez, hace unos días, en la ciudad de Tel Aviv, llegaron un montón de personas de allí, de Israel, no enemigos, sino de allí de Israel, estos colectivos que les gustan las banderitas de colores y toda esta gente, pues llegaron y los sacaron a patadas. Les dijeron que en Tel Aviv no, que en Tel Aviv no se van a poner la gente a orar, ni de rodillas, ni a pedirle perdón a Dios, ni a reconocer la Torá, ni nada de eso, que eso allí no. Sin embargo, en esos días, estos de las banderitas se fueron a Jerusalén a hacer el día de su orgullo. Orar y buscar a Dios no, lo otro sí. Una semana, unos días más tarde, se celebraba la fiesta, la última fiesta del calendario religioso. Una fiesta alegre, dura una semana, se llama la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, donde se come todo el mundo en casa. Se le da gracias a Dios porque es en esa fiesta en la que se termina la lectura de la Torá que empezó en octubre del año pasado. Y el último día, el octavo día, que es un día añadido, es el día de la Simjá Torá, el día de la alegría de la Biblia. Que se sacan los rollos de la Biblia por las calles y la gente la toca y la besa y todo el mundo llorando y dando gracias a Dios por la palabra y dando gracias a Dios porque Dios nos dio la Torá, porque Dios nos dio la Biblia, etcétera, etcétera. Así que ni en el día del perdón hubo un mínimo de respeto, cosa que siempre piden los demás, pero que no lo hacen a ellos, a otros. Y en el día de la fiesta de la palabra, de la Simjá Torá, miles de personas decidieron irse al desierto a celebrar el día de la paz, no el de la Simjá Torá, no darle gracias a Dios por la palabra, sino hacer una fiesta donde había droga toda la que querían y donde había bebida toda la que querían y más, y donde Dios no aparecía por ninguna parte porque no lo quieren. Pero para sorpresa de muchos, en medio de esa fiesta de lujuria, en medio de esa fiesta que me hacía recordar a la fiesta que hizo el pueblo de Israel
en el desierto cuando como salvajes, todos drogados y todos borrachos, comenzaron a adorar a un becerro de oro, ¿se acuerdan? En esa fiesta que se acaba de celebrar el día que fueron atacados, quiero que vean quién presidía la fiesta en un monolito, en una torre muy alta. Quiero que vean la torre, perdón, encima de esa torre, quién estaba presidiendo esa fiesta. Algunos dirán, bueno, pero la gente no es consciente. Bueno, pues, ¿cómo que no somos conscientes? Somos pueblo de Dios. Dimos la espalda a Dios y nos fuimos al desierto como salvajes a hacer una fiesta de locos. Veamos las imágenes, por favor. Esa es la fiesta que se estaba llevando a cabo en el desierto. No tiene sonido, pero ahí está todo el mundo bailando, todo el mundo disparatado, como animales salvajes, olvidándose. Y miren quién está allí. Ahora hemos sacado una fotografía. Miren una estatua de Buda. O de un dios hindú, o me da igual lo que sea. El día de la Simchat Torah, el día que el pueblo estaba celebrando la palabra de Dios, miles de personas estaban danzando alrededor de esa imagen, conscientes o no, y a las espaldas comienzan a caer parapentes llenos de terroristas y no se dieron ni cuenta. Si ustedes ven al fondo de la imagen, ven unos puntitos negros, ¿los veis? Esos puntitos negros no son nubes, esos puntitos negros son los terroristas de Hamás que se estaban acercando a ese campamento donde hicieron una masacre terrible y donde se llevaron 150 personas secuestradas a la Franja de Gaza, donde se encuentran ahora mismo. ¿Cómo es posible que una nación tan poderosa, que ha derrotado a naciones y a imperios enteros, con una simple pala de excavadora, con 4 matados en moto y 7, 8 que venían en parapentes, hicieran retroceder al ejército de Israel y mataran a 600 personas y a 2.000 heridos? Y la gente se quedó con la boca abierta. ¿Os dais cuenta ahora cómo cuando abrimos puertas a lo que no agrada a Dios, el favor de Dios no nos respalda? ¿Creen ustedes que por ser judíos, por tener ciudadanía israelí o pasaporte israelí y por ser descendientes del patriarca Abraham, ya todo vale? ¿Podemos comportarnos como salvajes? ¿Podemos caer en idolatría, en adulterio, en homosexualidad o en lo que sea? No, mi hermano. Dios no es un viejito que todo lo permite y todo lo tolera. Como dije el otro día a alguien en Israel se tiene más fe en Papá Noel que en el Dios de Israel. Es una lástima ver cómo un pueblo tan bendecido, un pueblo que ha sido tan protegido por la mano de Dios a lo largo de la historia, se esté comportando igual o peor que inconversos que no conocen la verdad. Alguien decía también en las redes sociales, Dios, mándanos rápido al Mesías para que nos arregle los problemas. Y yo dije, ya lo mandó y no lo quisisteis. Ya os mandó al Mesías y lo rechazasteis. Y después le disteis la bienvenida a Bar Kokhba y a Subitai, y le disteis la bienvenida a tantos falsos mesías, y al verdadero lo crucificasteis, porque Jesús dijo, cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos. Porque una de las profecías que los judíos dicen que demuestra que Cristo no fue el verdadero Mesías es que no logró juntar a todo el pueblo de Israel. No logró juntar a las 12 tribus, las perdidas y las que estaban en aquel momento. Como no las logró juntar, Él no es el verdadero Mesías. Pero Jesús dijo, ¿cuántas veces yo quise hacer esa unidad del pueblo? Y no quisisteis. Y después dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que yo envío, ¿verdad? En otras palabras, el problema no está en Dios. No es que Dios les ha fallado y los ha abandonado, es que el pueblo no vive en orden, en santidad, delante del Señor.